¿qué tal? Un saludo para todos los amigos, por supuesto los suscriptores de este canal de la familia cubana. El que no lo ha hecho, bueno, lo estoy invitando desde ya a que se suscriba y active la campanita para que toda la interacción se vaya generando de esa manera. Un espacio backstage deportivo que hemos creado para conversar, para intercambiar, para conocer aún más a esos atletas que forman parte de la riquísima historia del movimiento deportivo cubano. Hoy tengo el privilegio de conversar con una medallista olímpica, medallista mundial y por supuesto en certámenes centroamericanos y panamericanos. Voy a presentar ya, sin mucha presentación, porque por supuesto los cubanos la conocen, lanzadora del disco de atletismo, Yarelis Barrios. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa y muy importante porque ahí tenemos la oportunidad nosotros los atletas retirados de volver, como digo yo, a aparecer en las cámaras y darle algo de lo que fuimos nosotros a la nueva generación. Y nada, muchas gracias. No, el agradecimiento por supuesto es nuestro porque hayas aceptado la invitación. Vamos a comenzar por Pinar del Río, esa provincia natal de Yarelis Barrios, esa provincia que ha dado tantos deportistas a nuestro país. ¿Cómo son los inicios de Yarelis? ¿Fueron en el atletismo? ¿Fueron cuando llegó al atletismo específicamente en el disco? Bueno, en el disco ni soñarlo. En el disco ni remotamente comencé. Mis primeros inicios fueron baloncesto. Baloncesto que estuve en áreas especiales, en interescuela, y eso que se usaba mucho cuando aquel momento en interprovinciales. Pero un buen día, cuando empezaron a hacer captaciones a la EIDE, llegó un entrenador de la base, de la EIDE, y me dijo: vamos a hacer una prueba en atletismo a la EIDE de bala y disco y jabalina, a ver si puedes entrar porque tienes condiciones. Y yo, bueno, yo lo cogí más bien como por entrar a la EIDE en ese momento y después hacer un cambio de deporte en la misma EIDE. Pero llegando a la EIDE empecé con los entrenadores de la EIDE a entrenar y las pruebas me fueron muy bien. Y el año siguiente entré a la EIDE. Cuando entré a la EIDE empecé más bien en bala, no tanto ni en disco, en bala y hacía algo de jabalina, porque cuando estás en las EIDE, en el momento que yo comencé se hacían muchos eventos de lanzamiento, era como el salón, algo de pruebas combinadas, algo así, y después se escogía en qué eventos realmente tú dabas. Pero bueno, de lanzamiento los dos eventos que yo estaba era bala y jabalina. La bala se me daba un poquitico mejor, pero la jabalina un poco más coordinativa, un poquito más de un atleta con más longevidad de brazos y demás. Y no era un evento fuerte para mí. Y entonces, como tenía que practicar dos eventos, pues entonces más adelante me hablaron del disco. Cuando empecé con el disco fue como algo como que es lo que tenía que hacer toda una vida. Era un evento que se me daba muy fácil, mejoraba por día y realmente eran cambios abismales en cada competencia que hacía o en cada test que hacía en entrenamiento. Y realmente ese año fue muy bueno, fue los Juegos Escolares, cogí medalla de plata y de ahí en adelante fue como un cambio totalmente. Yo no empecé el deporte tan temprano en edad porque fue último escolar, cuando hay atletas que se están en los pioneriles, después vienen los Juegos Escolares y juveniles y demás. Yo empecé en último año escolar y después al otro año ya comenzaba el juvenil, con un entrenador que me enseñó más todavía de lo que era el disco y amar más todavía el implemento, porque realmente se me daba más fácil todavía a la hora de lanzarlo, y los metros, el salto de calidad fue muy grande, de 34 metros que tenía el año anterior al otro año en 45 metros, y ese año fui medallista en los Juegos Juveniles. Al ser medallista en los Juegos Juveniles, hubo una disputa ahí entre La Habana y una profe que había en Santiago de Cuba, que me quería llevar para Santiago de Cuba. Pero La Habana tenía en ese momento muchos talentos, Santi Espíritu, Ciudad de Ávila, tenían muchos talentos en el equipo nacional, atletas muy altas, y no tenía espacio para yo entrar. Y tomé la decisión de irme a entrenar junto con mi entrenador que me entrenaba en Pinar del Río, Orlando Torres, que de hecho es mi entrenador de la vida, como digo yo, porque fue un entrenador que fue muy dedicado, además que siempre me decía: mi sueño es que un atleta mía llegue a ser olímpica. Y entonces yo le seguí esa locura que él tenía, ese sueño que él tenía, yo se lo seguí
Y entonces me decía, Eric, yo hasta hoy te entrené, él siempre fue una gente muy objetiva conmigo. Hasta hoy te entrené y has tenido este resultado. Pero sí creo que para poder llegar a donde yo quiero como entrenador y tú como atleta, tienes que dar este paso. Y me fui de Pinar del Río a entrenar a Santiago de Cuba con una profe que la quiero mucho, que fue una profe que me enseñó mucho, que me abrió mucho el diapasón a aprender del deporte y además de cómo encaminarme en la vida. Le dicen la bambina, también fue atleta cuando en los años 80, 70 y pico, una de las primeras atletas que lanzó disco y jabalina aquí en Cuba, medallista, me llevó. Ella me quería mucho como si fuese su hija. Y entonces comencé a entrenar con ella, también un año de muy buen resultado. Logré mejorar 10 metros del año anterior a ese año. Un año donde el disco en Cuba todavía no estaba en una cúspide buena. Era un año 99-2000. Y fui para la base de Santiago de Cuba. En la base de Santiago de Cuba vine aquí a la Copa Cuba y lancé 50 metros. Bueno, como fíjate si estaba mal el disco en ese momento a nivel nacional, donde con 50 metros yo fui medallista de plata ese año, subcampeona a nivel de país. Y al otro año sí, ya vine a entrenar aquí a La Habana con la profesora Cristina Betancourt. Con la profesora Cristina Betancourt estuve entrenando 3 años muy buenos. La profesora me enseñó mucho también. Yo recuerdo a todos mis entrenadores como entrenadores tan importantes porque cada uno dio un paso en mí, cada uno me enseñó algo nuevo. Y el objetivo que tenía la profesora Cristina era que yo terminara mi equipo nacional juvenil y pasara al equipo nacional de mayores. Y ese objetivo se cumplió con la marca establecida por el equipo nacional de mayores. Ese objetivo se cumplió y entonces ahí comencé en el equipo nacional de mayores. 2002, 2003 comencé en el equipo nacional de mayores y ahí comencé yo mis primeros a hacer cambios y transformaciones. Sí, año 2002-2003 ya, preparándote rumbo quizás al ciclo olímpico siguiente, no para olímpico, Atenas, no para Atenas, sino Beijing. para el ciclo olímpico, porque ahí estaba Yania Ferrales y Anaeli, que eran los que tenían que en ese momento representar el país en ese momento, pero bueno. Y la primera competencia en 2006, o sea, la primera gran competencia internacional, que fueron los centroamericanos de Cartagena, Sí. de India. Anteriormente yo había ido a un campeonato centroamericano en Bahamas, 2005. Estuve en el campeonato centroamericano de Bahamas. Centroamericano de atletismo. De atletismo de Bahamas. Estuve también en los Juegos Centroamericanos Universitarios en Dominicana. Tuve algunas competencias internacionales, pero no con el peso que, como decimos, los juegos de Cartagena. Los juegos múltiples de todo el país en función de eso. En los juegos múltiples de todo el país en función de eso, como usted bien dice. Estuve ahí en Cartagena de India, como fui como segunda figura en el país, logré alcanzar mi medalla de plata como mi entrenador y la comisión se había propuesto en ese momento de que yo tenía que alcanzar esa medalla de plata. Y de ahí en adelante fue cambiando el panorama, porque es que ya en 2007 venían los Juegos de Río, los Panamericanos. Los Juegos Panamericanos de Río. Ya yo y Yania estábamos bastante parecidas en cuanto a marca. Cualquiera de las dos podía ganar una, podía ganar la otra, pero bueno, ella siempre con el compromiso más alto porque yo todavía estaba como comenzando. Una promesa todavía. Sí, estaba como comenzando y ya tenía experiencia de Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos, pero bueno, yo siempre, te digo, me gustaba mucho lo que hacía y siempre quería ganar, siempre quería ser la primera. Y ese año ya me había ido a Jamaica una base de entrenamiento, había logrado marca por arriba de 66 metros. No fue reconocida porque tenían que ir más de 2 países para poder reconocer la marca, pero bueno, ya la tenía, ya la había tirado, yo sabía que lo tenía y que podía, cualquiera de las dos, podíamos en ese Panamericano del 2007 dar el alerón al país, coger la medalla de oro y podía hacer oro y plata también, como fue en los Juegos Panamericanos del 2007 en Río de Janeiro. Yo cogí oro y Yania cogió plata, de hecho por 1 centímetro fue que yo gané los Juegos Panamericanos, pero bueno, como siempre decimos
el título no dice atrás 1 centímetro para mí, 1 centímetro para ti, se dice campeona panamericana y me adjudiqué como campeona panamericana ese año. Pero lo mejor estuvo por venir después. Lo mejor, tuve la oportunidad de ir a unos Juegos Mundiales Universitarios en Tailandia, que fue en el 2007, Bakú, Tailandia. Y ahí estuve en esos Juegos Mundiales Universitarios. Mundial Universitario que me preparó mucho para yo después ir al Mundial del Campeonato Mundial de Atletismo, que fue en el 2007 en Osaka, Japón. En el 2007, en esa universidad, estuve con todas las atletas con algunas atletas que iban a estar en el Campeonato Mundial de Atletismo. Y lo mejor que ese día llovió, fue un día muy engorroso. Después que estábamos calientes nos guardaron de nuevo para un lugar para poder esperar que ese día escampara. Volvimos, pero yo sí estaba muy bien, que estaba haciendo lanzamientos sobre los 65 metros en el entrenamiento. Yo no sé, a esa competencia no fui con mi entrenador, fui sola, fui con otros entrenadores y de la universidad, en ese momento, al Cinder. Y entonces tuve una experiencia muy bonita, estaba entrenando muy fuerte, muy bien, y sabía de que para esos Juegos Mundiales podía alcanzar una medalla. No sabía de qué color, pero podía alcanzar una medalla, porque además había atletas inscritas con muy buen registro también. Y así, después que terminamos, la lluvia, ya había tirado la australiana, que después en el 2009 fue campeona mundial de atletismo, y ya había tirado ya, y yo dije, pero con esta marca que es una bobería, no puede ser que yo me vaya hacia medalla de oro. Pues entonces, ya después que se enfrió todo, pero que yo todavía me sentía bien, llegué, lancé y alcancé la medalla de oro en esos Juegos Universitarios. De ahí regresé a Cuba. Y ya venía el proceso de prepararte rumbo a Beijing 2008. Sí, pero regresé a Cuba en ese 2007 de nuevo, volví a regresar a Cuba y salí de aquí para el Campeonato del Mundo de Atletismo. Sí. Campeonato del Mundo de Atletismo que fue en Osaka, como lo dije atrás, Osaka. Iba con propósito de ser finalista en ese mundial, pero mi entrenador ese año tampoco nos pudo acompañar al mundial porque esto es más bien por jerarquía, porque qué atletas tienen, cuántos atletas hay de lanzamiento, de salto, con marca, con posibilidades de medalla, y nosotros íbamos con posibilidades de finalista, pero finalista que podía ser... O sea, viajaste sin tu entrenador. Sí, mi entrenador a Osaka. A la competencia. Sí. Llegué a Osaka y todavía me acuerdo como si fuese Eladio, que fue con nosotros, Eladio, el entrenador de GIS, que fue al frente de nosotros, nos dijo antes de entrar ustedes hoy tienen la posibilidad de ganar, que su entrenador esté con ustedes presente en cada competencia que ustedes realicen. ¿Te parece, y eso es un tema que me resulta interesante, ¿te parece justo o te parece lógico que suceda eso? O sea, ¿no crees que a lo mejor se debería buscar la manera de que el atleta, el que esté en la competencia, el clasificado, ya por el hecho de clasificar, se ganó la confianza de que el entrenador esté ahí? ¿O el derecho? A ver, yo lo veía justo en ese momento y no me molestaba mucho, y creo que es algo de lo que hoy la comisión se ha propuesto, de que cada entrenador esté con su atleta en el momento de la competencia, demás. Pero creo que los atletas hoy no lo valoramos como nosotros lo valoramos cuando a nosotros nos tocó en el momento viajar en ese momento solo, porque no es que ahora tenemos pocos clasificados y a lo mejor podemos no decir pero además no es algo que lo decía la comisión nada más. El entrenador, la cuota de entrenador es según la cuota de atletas. Si el atleta, si hay 10 atletas, no vas a pensar nunca que te van a dar 2 entrenadores, te van a dar 10 entrenadores. 10 entrenadores, no, te dan una cuota. Y por esa cuota es que se va a la competencia. ¿Hoy sigue siendo así? Y hoy sigue siendo así. ¿Qué nosotros tratamos? Como hoy estamos frente a la dirección del atletismo, que por ejemplo a las bases de entrenamiento, a otras cosas, sí vayan todos los entrenadores que se puedan. Siempre la federación, junto con la comisión nacional y demás, sacan una parte de presupuesto para poder pagar, aparte de los entrenadores que da por cuota la World Athletics, que hoy está,
poder dar... Sí, porque es, llevar o sea, un en poquito este caso más. también para esclarecerlo y en mi caso también que no lo tengo muy claro, es la World Athletic quien determina estas cuotas, no es ni siquiera Claro. el INDER No, ni... no, eso lo determina la World Athletic. La World Athletic te dice, tú tienes, por ejemplo, ahora el Mundial Bajo Techo, nosotros tenemos 5 atletas clasificados, tenemos nada más que 3 oficiales. Para poder llevar un masajista a ese Mundial, lo tiene que pagar Cuba como la Federación Cubana, como federación, paga ese fisioterapeuta que va. Médico, otro entrenador más, si se la falta, lo que haga falta en ese momento, lo paga la federación, ¿entiendes? Por eso es que te digo, pero no es porque te dan opción de poder llevar esa cantidad. Según la cantidad de atletas que haya, es la cantidad. Sí, sería la World Athletic la que de pronto te pone el pasaje de avión, te pone Sí, la ajá. parte logística, y si la comisión, o sea, si la Federación Cubana determina que a lo mejor Yarelis Barrios en ese momento necesitaba ir con su entrenador, entonces era la Federación quien tenía que asumir el gasto. el gasto de... O quien tiene que asumirlo hoy en o quien día. tiene que asumir el gasto del... No, son del cosas hotel, que del no se avión. conocen porque son interioridades más Sí, bien sí, logísticas sí. que dominan un poco No, más los claro, atletas, claro, la comisión claro. en este caso, y siempre es bueno esclarecerlo. Vamos ya al año 2008. Sí. Llegan los Juegos Olímpicos. Quiero saber tu experiencia olímpica primeramente, o sea, sentirte que estabas en la urbe, la capital deportiva mundial en ese momento, por no decir la capital mundial en ese momento durante ese tiempo de competencia, y cómo fue la experiencia de Yarelis en esa Olimpiada. Bueno, es una experiencia realmente muy bonita. Es una experiencia que tú entrenas 4 años para un objetivo que el objetivo es olímpico. Primeramente es clasificarte a unos Juegos Olímpicos. Eso es... Ya yo desde el año anterior venía clasificado porque había cogido medalla de plata en el juego, en Campeonato del Mundo, y ya estaba clasificada por la marca que había hecho en Campeonato del Mundo, clasificada a los Juegos Olímpicos, pero sí mantenerte y llegar a los Juegos Olímpicos, eso era una responsabilidad grande que tenía, pero además era el entrenamiento de 4 años, confiscado en ese solo año que tú tenías que llegar a ese Y que en un día se campeonato. determina el Y en un destino. día se determina todo. Casi todos los atletas cuando llegamos a una competencia de esa índole, a lo primero que tenemos miedo es a una clasificación. ¿Por qué? Porque en 3 tiros se te va la vida. No tienes derecho a rectificar. Pero un momentico, en la segunda parte puede ser mejor, no. Es 3 tiros, es a una marca y esperar después si por casualidad, por repechaje, entras o no entras. Pero lo más importante es clasificar. A eso yo no le tenía miedo. ¿Por qué? Porque ese año había hecho muchos lanzamientos por arriba de la marca de clasificación. Y eso me dio una autoconfianza muy grande. De hecho, clasifiqué en el primer lanzamiento. Fue una competencia bien bonita. Podía haber sido mejor. No me conformé con ese resultado. Porque cogí esa medalla de plata, que más adelante esa medalla de plata, para mí ese resultado no estuvo ni remotamente por los resultados que yo estaba alcanzando anteriormente en otras competencias. En las competencias, por ejemplo, de la misma preparación para los Juegos Olímpicos. Yo estuve en ese año en Portugal y había acabado de lanzar 66 metros. Lo que no tuve ese año suficientes competencias, fueron competencias que tuve resultados, pero no fueron las suficientes competencias como de preparación para llegar a los Juegos Olímpicos. 3 competencias en Europa para unos Juegos Olímpicos creo que no fueron suficientes para poder haber hecho más tiro por Hoy en arriba, día, verme solidificado más por desde arriba. la propia Federación Cubana se está buscando que los atletas hoy en día compitan más. Sí, ahora es más, pero además hay más competencia, hay más. Después que empezó lo de la Liga de Diamante, se pudo, por ejemplo, para el lanzamiento, competir más. ¿Por qué? Porque el lanzamiento eran eventos que se hacían muy temprano. A lo mejor en el mes de mayo se estaba compitiendo ya en Europa. Y nosotros todavía estábamos aquí en Cuba haciendo preparación para salir a Europa. Y entonces, ahora no. Ahora ya la Liga de Diamante te da la opción que tienes 7 competencias en el tiempo de la Liga de Diamante. A lo mejor tienes 5 antes de irte a un mundial que está hecho. Lo mejor que tiene la Liga de Diamantes, que tiene 5 competencias que son a nivel mundial, que te estás cuidando con las 8 mejores mujeres del mundo. Y eso te da mucha preparación y mucha confianza en lo que tú puedes hacer mañana. Y eso creo que fue una de las cosas que nos faltó. Además que cuando tú entras a la élite o cuando tú te preparas, aunque tengas marca, el manager compra al que realmente conoce, a lo que realmente se ha hecho. Porque tú puedes tener un 66, pero nadie te conoce todavía. Y hasta que tú no con esa marca no te vendas, como digo yo, no te dejas sentir, no te dejas conocer, aunque ya yo tenía una medalla del campeonato anterior,
pero lo que ese año hubo fue muy pocas competencias en Europa, realmente. Portugal se hizo y fuimos las cubanas con 2 portuguesas, pero no fueron gente con un nivel. Después estuve en Bilbao, también con 65 metros, pero tampoco fue un año, no fue una competencia tampoco con el nivel requerido. Sí, yo sobre todo, o sea, sobre todo este tema de las competencias, de que los atletas puedan tener competencias, quiero saber también cómo funciona un poco, porque bueno, me estás diciendo que sí, que la Federación Cubana está buscando que los atletas puedan competir más. Por ejemplo, ¿es la Federación Cubana la que gestiona económicamente todas las competencias o existe la posibilidad, como en el caso que lo comentábamos antes de cámara, que el propio Juan Miguel Echevarría, que tiene el patrocinio de una marca determinada, que a lo mejor esa marca es quien se encargue también de la gestión económica? A la vez que el atleta tiene una marca reconocida o es campeón de algún evento o tiene una medalla olímpica mundial solo el atleta se vende, no necesita tanto de tantas personas que le estén eso. ¿Qué pasa? Que hay un manager que es quien se encarga de buscarte las competencias, de decirte, bueno, en esta competencia tienes tanto, en esta competencia vas por ¿El manager es la marca? Para manager es una persona que gestiona. Sí, pero no tiene que ver con la marca del patrocinio. Que no tiene nada que ver con la marca del patrocinio. Que la marca, que el patrocinio tiene competencias que patrocina él como patrocinio y que le interesa que tú, como yo te patrocino, vayas a esa competencia, si está el evento tuyo convocado a esa competencia, sí es verdad. Eso puede ser y entonces ya es un arreglo con el patrocinio de que tú existas o no, que debes asistir porque tú, si no estás lesionado o tienes algún problema en ese momento, porque es tu marca la que está exponiéndose en ese momento en cualquier competencia de... No, yo creo que es una manera inteligente de gestionar el deporte, lejos de verlo como un producto, sino como algo que se le puede sacar partido. Pero realmente se vende el propio atleta porque realmente, por ejemplo, ¿en qué competencia de Europa hoy Jaime no está comprada? ¿En qué competencia de Europa hoy no está comprada Rosana, por ejemplo? Todavía le falta un poquito, pero ya está. El propio Juan Miguel. Se vende, el propio Juan Miguel, la propia Jaime. En el caso de Juan Miguel, yo noto que hay como un crecimiento a nivel de la imagen, como se lleva la imagen, sobre todo en las redes sociales. Yo noto que hay como una evolución con eso, que me imagino que haya personas detrás de eso con Juan Miguel. Acuérdense de que el patrocinio mítico es el que te da una imagen, ¿entiendes? Y por ahí él estuvo mucho tiempo, no sé si todavía la Puma lo tiene como la imagen de la Puma, pero estuvo mucho tiempo como imagen de la Puma, desde que ganó el campeonato mundial de bajo techo de hace 4 o 5 años atrás. Y así, el último campeonato mundial bajo techo lo ganó Juan Miguel. Y entonces desde ese entonces ya lo tiene como imagen. Con un momento estuvo Yarilei Silva, con un momento estuvo Pichardo, cuando competía por Cuba. ¿Entiendes? Que según la figura que tenga en ese momento la marca, también eres una imagen para ellos. Como que hay algo de modelo, algo que modela en ese momento con la ropa del año. Ellos son uno de los candidatos a esa. Vamos a hablar ya nuevamente del 2008, pero bueno, lograste la medalla esa de plata, un excelente resultado, pero remontándonos 8 años después, se retira esa medalla. Quiero saber de tu boca, o sea, qué fue lo que sucedió y la versión real, porque eres la protagonista de ese acontecimiento. Bueno, es un tema bastante difícil para cualquier atleta hablar de ese tema ante cámara, pero bueno, ya lo he hecho varias veces y no me voy a cansar de decirlo y sobre todo quiero porque creo que para mí, más que todo, es una falta de respeto al pueblo, que disfrutó, que brincó con esa medalla tanto como yo, porque era mi primera medalla olímpica, era el sueño de todo atleta que lo cumpla en los primeros Juegos Olímpicos. Creo que anteriormente estuve diciendo de que aunque cogí esa medalla, para mí la marca no fue la suficiente como para poder decir, sí, podía haber sido, fue plata, pero para mí podía haber sido oro por las marcas que estaba haciendo anteriormente a esa competencia y todo lo que falló para no poder llegar en forma a esa competencia. En algunos momentos dije que yo no conocía ningún doping, que el único doping que yo conocía era el sol que había cogido en las pistas y todas las pesas que tuve que levantar en un momento determinado, y realmente lo sostengo. Realmente luché a capa y a espada por poder ir a Mónaco en un momento que me tocó esta sanción para defenderme, para decirle ante cámara, a decirle allí a los abogados y los que estaban allí diciendo del caso y demás, de que era doping, que era una pastilla que me había tomado, que había sido tomada
para ahorrar un doping que yo había consumido anteriormente. Y bueno, y esto me tocó así de momento porque yo estaba preparándome de nuevo para unos Juegos Olímpicos, algo que después que yo que tuve la maternidad, yo había ido a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, después fui al Campeonato del Mundo Rusia 2013 y de ahí decidí irme a la maternidad. En el 2015 doy a luz mi niña Ivana y decido seguir entrenando. Ya decido seguir entrenando con mi entrenador y le digo, voy a empezar a entrenar, voy a empezar a moverme porque quiero ir a los Juegos Olímpicos del 2016. Algo que algunas personas lo ven imposible porque ya llevaba casi 2 años fuera de la preselección nacional, pero que yo les dije, yo me siento muy bien, voy a hacer todo lo posible y vamos a ver qué pasa. En el 2015, finales de 2015, septiembre, me incorporé al entrenamiento del equipo nacional, pero sí ya venía con un previo entrenamiento de mi provincia, entrenando todos los días. Ya yo hacía cosas que yo había dejado anteriormente estando en el equipo nacional y me incorporo. Ya me rehabilité muy bien después de la maternidad, estaba muy bien y cuando me incorporo empecé a entrenar con Idelisa Ramos. Idelisa me decía, Erly, yo nunca he recuperado a nadie. Le dije, no te preocupes por la recuperación, dame entrenamiento del que tú vas a preparar, como que tú vas a preparar una atleta para los Juegos Olímpicos. Pero tú estás lista para eso, sí, yo estoy lista para eso. Ya yo me preparé, ya yo estoy lista para el entrenamiento del equipo nacional. ¿A qué? A mis porcientos ahora, porque no tengo un porciento como cuando me fui de aquí, pero bueno, sí estoy lista. Y comencé a entrenar. Comencé a entrenar en septiembre y ya en marzo había logrado mi marca de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. De ahí me fui para México para un entrenamiento de 1 mes y cuando regreso de México voy a la Liga de Diamantes que se hace en Beijing. Cuando yo regreso de esa Liga de Diamantes, que estoy aquí entrenando ya para estar en el Barriento y salir a Europa de nuevo a competir ya, para ir solidificar, para volver a tocar marcas que yo había hecho porque ya estaba muy bien entrenando y todo bien, me llaman y me dicen que tengo que estar con mi médico y mi director técnico en ese momento, que es Daniel Osorio, en Consejo de Estado a una hora determinada y empiezan a leer una carta que yo me daba después poco enterada porque yo realmente no me... Y bueno, y al final de la conversación yo dije, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Dicen, no, tú no sabes que tú eres presunta de un doping del 2008, no sé qué. Yo le digo, ¿Cuál era la sustancia que supuestamente...? Acetosolamida. Acetosolamida que, bueno, averiguando con los médicos luego, me dicen que es una sustancia que usan mucho las personas que tienen glaucoma o algo así, y que da reacciones adversas como vómito, diarrea. Que tú nunca tuviste. Que yo nunca tuve nada de eso. Y que dura 72 horas en sangre. También algo que yo le estuve mucho tiempo con el abogado y yo hablando cuando empezamos a averiguar sobre el medicamento que me estaban achacando en ese momento. Y yo le decía, si mi competencia dura 72 horas, porque casualmente en Beijing fue una competencia que yo hice clasificación 2 días de descanso y el tercer día tuve la final. Fue una de las competencias que estuve un poco rara en ese horario. Y yo le dije, si yo hice eso en Beijing y lo hice y dura 72 horas en sangre el medicamento, yo tuve que haberle tenido, me lo tomaba en la competencia. Y si todas estas reacciones para una persona que nunca se lo había tomado lo da, yo tuve que tener en Beijing vómito, diarrea, no sé qué más. Yo no conozco ese medicamento, no sé de qué medicamento me están hablando, no sé. Por lo menos, hoy yo le puedo asegurar ante cámara a todo el mundo que porque yo lo he aceptado, que lo he tomado, yo por conciencia no lo hice. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, de verdad. Hemos conversado, hemos conocido a Yarelis Barrios, sobre todo esas interioridades y esa sinceridad con la que hablaste realmente, que creo, sobre todas las cosas, darle la oportunidad, como te decía hace un rato, al protagonista, que es quien tiene ese derecho a ir, a apelar, a defenderse y sobre todo a decir la verdad. Y yo mantengo mi verdad porque no hay quien pase por encima de eso.
Muchísimas gracias, felicidades porque eres campeona. Juegos Olímpicos para mí sigue siendo subcampeona olímpica. Lo sigue siendo, eso es algo que conseguiste, que lo ganaste. No tendrás la medalla a lo mejor en tus vitrinas, pero la tienes en el corazón de todos los cubanos. Así que muchísimas gracias de verdad. De esta manera ya estamos poniendo punto final a este backstage deportivo de la familia cubana. Recuerde suscribirse en este canal, por supuesto, activar la campanita, así vamos creando interacción. De esta manera, recuerda también en los comentarios proponernos qué atletas quisieran conocer, con qué atletas quisieras que nosotros conversáramos en este espacio de backstage deportivo. Como siempre te digo, chao.